Ismael, buenos días. Gracias por invitarme una vez más. Capítulo 22, doctor. 22, imagínate. Mira, gracias por invitarme una vez más para ayudar a los amigos nuestros en la frontera. Y como tú bien sabes, esta ha sido una semana movida. Sí. ¿Por qué movida? Número uno, en la prisión de Wynne, en el norte de Luisiana, que es una de las peores prisiones de los Estados Unidos para inmigrantes, ha habido una pequeña rebelión de los presos venezolanos y cubanos que llevan detenidos más de 7 meses, muchos de ellos sin audiencia frente a jueces, muchos de ellos, a ninguno de ellos, aunque tienen su miedo querido aprobado, le han aprobado salida bajo fianza o bajo parol. Luisiana sigue siendo un grupo de prisiones a donde no han aprobado ningún parol ni ninguna fianza administrativa. Las únicas personas que yo he logrado sacar de las detenciones en Luisiana, uno, una persona que se le ganó el asilo, y dos, personas que los jueces tenían jurisdicciones para fianza y me sacaron 6 de 7. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Luisiana? Bueno, sigue siendo un lugar muy difícil para lograr la libertad de personas que están pidiendo asilo. Y en particular ha habido varios artículos sobre no solamente los cubanos detenidos ahí, pero también los venezolanos. Yo estuve en una de las prisiones de ellos la semana pasada en Broussard, a donde, para mi sorpresa, los calzoncillos de los rehenes, de los presos de migración, se tienen que comprar. Entonces, si ellos nos compran su ropa interior, no tienen ropa interior. Y la comida se la dan, el desayuno a las 4 de la mañana, el almuerzo a las 10 de la mañana y la cena a las 4 de la tarde. Y si tienen hambre en el resto del tiempo, bueno, tienen que pagarlo ellos en el comisario. Y las llamadas por teléfono cuestan $29. Llaman a un familiar a cobrarle, que es un negocio redondo. Y yo creo que uno tiene que hasta cierto punto darse uno cuenta que los derechos humanos de estas personas están siendo violados. El MPP sigue en vigor, aunque varios jueces federales están cuestionando la implementación de este programa y muchos jueces de migración no saben cómo administrarlo correctamente. Sigue en vigor. Y las entradas a los Estados Unidos de los cubanos, venezolanos, centroamericanos que piden protección de ser regresados a México sigue siendo muy arbitrario y muy lento. Esta última semana me entraron un hombre, por primera vez un hombre soltero, me permitieron entrar, una familia de 4, pero le negaron la entrada a una familia de 4 que le habían tratado de secuestrar al hijo pequeño en México en varias ocasiones. Así que es muy difícil lidiar con un sistema que es totalmente arbitrario y que es imposible predecir lo que cada oficial de asilo va a hacer cuando entrevista a una familia y determinar lo que es miedo de regresar a México. Tú bien sabes, el señor que estás ayudando se partió el tobillo tratando de huir de secuestradores que al fin lo dejaron entrar por McAllen, Texas. Adiós, gracias, está en su destino final y todo. Pero hay otras personas que han sufrido secuestro, que han sufrido amenazas serias, que han estado en el medio de tiroteos. Ayer, y quiero hacer una pausa un momentico porque además es indignante, conocemos de un caso de una transgénero con VIH, enferma ya con SIDA. Me llama ayer muy débil, ha perdido peso, ha perdido algo de peso, con diarreas, profusas diarreas, y una cándida, una bacteria en su exófago, y ya con enfermedades oportunistas. La vida de ella corre peligro. El Seguro Médico de México le dio turno para verlo con un especialista en este tipo de condición para dentro de 2 meses. Y fue a la frontera anoche a pedir que fuera atendida en territorio estadounidense por gusto. La regresaron, Pero mira, la regresaron hacia vez, atrás. mira, eso es trágico y no debe ocurrir así. Pero a la misma vez, acuérdate, tenemos una administración que en particular está muy fuerte con personas que pueden ser carga pública. Desafortunadamente, una persona como este señor, si entra a los Estados Unidos, va a ser una carga pública. Sí, así que hasta cierto punto hay un balance que hay que buscar entre protección y carga pública. Para mí el balance no debe existir. Debe ser protección primero que nada. Pero yo también puedo entender, como para esta administración en particular, van a ver el problema de carga pública y va a ser más difícil para que lo permitan entrar a los Estados Unidos. ¿De qué ocurre? Que lo hace todo un poco más difícil, cada cosa es más difícil.
Entonces, lo que está ocurriendo en la frontera ahora sigue siendo algo arbitrario completamente. Parece que el carro mío se disparó, pero un momentito. No pasa nada. Bueno, ya se calmará el carro. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la forma arbitraria que está trabajando el Departamento de Seguridad Nacional es imposible predecir los próximos pasos que va a tomar con cualquier persona que está llegando a la frontera. Pero se puede ganar. El jueves, el compañero de trabajo mío, Santiago Alpizar, ganó un asilo muy fuerte en Luisiana. Yo estoy esperando decisión de otro asilo que tuvimos el lunes, que fue fuerte, duró casi 4 horas y media el juicio, y el juez tomó en consideración lo que había ocurrido. Estoy esperando una decisión favorable sobre el tema, así que uno tiene que esperar que tengamos resultados positivos en el futuro. Pero mira, muchas personas me están escribiendo y me preguntan, bueno, yo tengo una reclamación familiar, cuando llego a la frontera, ¿puedo entrar y acabar la reclamación familiar dentro de los Estados Unidos? Y la respuesta es no. Mira, si usted tiene una reclamación familiar hecha, eso no es una forma, no es una razón para que le permitan entrar a los Estados Unidos. En realidad, si usted tiene una reclamación familiar hecha, lo correcto es que usted espere en su país su turno. Si usted trata de entrar a los Estados Unidos, está saltando el turno que usted tiene, y primero la entrada, como va a tenerla de forma ilegal o irregular, no le va a permitir legalizarse en los Estados Unidos a través de esa reclamación familiar. Y es más, que tenga una reclamación familiar puede hasta afectar su miedo creíble, ya que tenía una forma legal de emigrar a los Estados Unidos y usted la ha violado saltando su turno. Así que cuando usted brinca porque tiene una reclamación familiar, tiene que explicar muy fuertemente por qué tuvo que abandonar su país en vez de esperar su turno. ¿Qué le ocurrió a usted en su país que le forzó a tener que escaparse por persecución seria, política, por su raza, por su religión, y que no pudo esperar su turno en ese país? Y si uno trata de entrar a los Estados Unidos y después se retira, igual puede tener un castigo de su reclamación familiar que le puede demorar el proceso un tiempo por haber tratado de intentar entrar a los Estados Unidos de forma irregular. Y vamos a estar claros, si uno se presenta en la frontera y no tiene un derecho a entrar a los Estados Unidos porque no tiene una visa para entrar a los Estados Unidos, está entrando sin permiso de forma ilegal. ¿De qué está también ocurriendo? Tenemos que estar muy claros en esto. Si usted es cubano y usted entra con fianza, con grillete, bajo orden de palabra, de cualquier forma que no sea con un parol que le den, no se puede legalizar bajo el ajuste cubano. Solo puede pelear un asilo político. Esta última semana he tenido casi 6 personas que entraron por la frontera sin presentarse y tenían miedo de regresar a México por la MPP. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Si entraron de forma irregular a los Estados Unidos, solo pueden solicitar un asilo político, y le puede afectar de una forma negativa si cruzaron varios países que no aplicaron para asilo en otros países. Podemos hacerlo en los Estados Unidos, no creo que lo vayan a detener, pero va a ser un camino muy difícil también para poder lograr su asilo, porque le pueden aplicar que no califica para asilo porque no aplicó para asilo en otros países. Pero ahora hay una ley, hay una decisión de un juez federal que esa parte de las regulaciones administrativas de este presidente no se conforman con la ley internacional. Así que todo sigue en peleas de las cortes federales. Igual todo sigue muy difícil para todos los inmigrantes que se presenten, sean cubanos, venezolanos o centroamericanos. También hablábamos de médicos. Muchos médicos cubanos están desertando y tratando de entrar por la frontera. El programa especial de los médicos cubanos se suspendió hace ya 3 años y no ha vuelto a regresar. Ahora, ¿qué ocurre? Yo creo que un médico cubano que ha desertado tiene un chance grande de asilo político, ya que hasta cierto punto estaban trabajando en una forma de esclavitud moderna para el gobierno de Cuba. Así que yo creo que son buenos casos. Pero en este momento tengo una pareja de médicos. Al esposo lo entraron con un parol y lo mandaron para Miami. La esposa está detenida en Luisiana. Tiene serios problemas médicos. El juez le negó fianza porque no tenía jurisdicción para la fianza de ella, de la forma que la pusieron frente a él en la corte de migración, y no tenía jurisdicción para la fianza. Y el reportador, muy cínicamente,
nos dijo que el juez tenía la jurisdicción para la fianza. Así que esta pobre doctora, que yo estoy seguro que debería ganar su asilo político en detención o en la calle, con varias enfermedades que tiene, varias condiciones médicas que tiene, sigue detenida por el gobierno federal en Luisiana. Entonces, que te demuestra un poquitico más la forma arbitraria que este gobierno está actuando con aquellas personas que están buscando asilo político. Y en realidad el silencio de nuestra comunidad es lo que más me ofende a mí cuando viene al trato de los cubanos, venezolanos y centroamericanos en la frontera. Tuvimos esta semana pasada un joven guatemalteco que murió por falta de cuidado médico en una cárcel de migración americana. Que una persona muera por falta de atención médica en una cárcel de Venezuela, una cárcel de Cuba, en una cárcel de Nicaragua, sabemos que es violación de derechos humanos y sabemos que son gobiernos crueles y dictatoriales que maltratan a los seres humanos. Pero que un joven de 16, 17 años muera en una cárcel de migración americana es inaceptable. Nosotros somos mejor que eso. Este país es mejor que esto. Ese país, como decía el presidente Reagan, sigue siendo la luz en la montaña que lleva a la libertad a las personas. Y dejar a un joven enfermo en una cárcel americana y que muera en esa cárcel es cruel e inhumano. Doctor, es muy particular cuando deportan a un médico cubano, lo primero que le sucede es que no puede ejercer más, partiendo de ahí. Y lo otro es que lo llevan a un tribunal si desertó de alguna de las misiones y tiene que pagar los dineros. Fuertes multas. Ismael, para mí es inaceptable que un médico cubano que ha tomado el riesgo de desertar entre los Estados Unidos se le niegue el asilo político y se devuelva a Cuba. Es inaceptable. Pero una vez más, el silencio de nuestra comunidad sobre el tema de los cubanos en la frontera, de los venezolanos en la frontera, de los guatemaltecos en la frontera, es para mí inaceptable. Nosotros como comunidad que tenemos un poder económico y un poder político deberíamos ser un poquitico más que mantener el silencio sobre el trato de las personas en la frontera. Y para mí es inaceptable que el liderazgo nuestro en este país, especialmente las personas electos a senador o congresista y que supuestamente tienen influencia con este gobierno, mantengan un silencio total sobre este tema, demuestra la falta de calidad humana que tienen ellos. Los venezolanos, muchísimos venezolanos en el chat, en los grupos preguntándonos qué sucede con ellos, porque al final la mayoría están comprando tiempo. Es decir, llegan los dejan presentar sus asilos, mas nunca se lo dan. Bueno, un caso interesante. A mí me otorgaron protección para un venezolano aquí en Miami el otro día. ¿Qué está ocurriendo con los venezolanos? Dos casos interesantes. Número uno, nosotros como gobierno le estamos poniendo presión a Venezuela y estamos tratando de decirle a Colombia, Ecuador, Brasil y otros países alrededor de Venezuela que ayuden a los refugiados que están huyendo de la dictadura de Maduro. Y en Venezuela hay hambre. En Venezuela hay maltrato. En Venezuela se mueren las personas. Y nosotros aquí no le demos protección a los venezolanos, también es cruel y inhumano. Pero es interesante, Ismael, del punto de vista que este país rompió con Venezuela y en este momento no existen vuelos directos de los Estados Unidos a Venezuela. Y en este momento hay personas venezolanas que están presos, que le negaron el asilo, que han estado presos más de 90 días, porque no tienen forma de cómo devolverlos a Venezuela, que en algunas prisiones están forzando a la persona que se compre su propio boleto de ir a Estados Unidos, República Dominicana y Caracas para que lo pongan en libertad. Cuando en realidad lo que debe ocurrir es, si tú no puedes devolver una persona a su país después de 90 días, lo tienes que poner en libertad. Y qué raro, nosotros atacamos al gobierno de Cuba, le estamos implementando sanciones más fuertes al gobierno de Cuba, pero tenemos un acuerdo con Cuba y están volando aviones del gobierno americano, aviones del Departamento de Seguridad Nacional, vuelan a Cuba todos los meses transportando de 80 a 100 cubanos al mes. Pero lo mismo no ocurre con los venezolanos, porque como no tenemos relación con Venezuela, no hay ningún acuerdo migratorio con Venezuela en este momento, no podemos deportar a Venezuela. Y lo correcto sería, si un venezolano se le negó el asilo, ya estaba preso más de 90 días, lo deben de poner en libertad
una orden de supervisión, como hacíamos con cubanos antes, como hemos hecho con clientes míos de Armenia, con clientes míos de Palestina, con clientes míos de Vietnam, que no lo han aceptado en sus países, y con cubanos también, que Cuba no ha aceptado. Con Venezuela no estamos jugando el juego correcto ni honesto del Departamento de Seguridad Nacional con los venezolanos. Doctor, muchísimas gracias siempre. Ismael, muchas gracias por tu trabajo y te felicito por el esfuerzo que estás haciendo para dar información a nuestros hermanos, no solamente cubanos, pero venezolanos y centroamericanos en la frontera. Gracias, doctor. Tenga usted felices fiestas. Nos queda todavía un programa más. Nos queda todavía un programa más todavía antes este año. Comencemos la Navidad. Vamos a hacer por lo menos uno más. Uno más. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes y siempre gracias. Día de descanso y estamos trabajando. Así es. Así es.